Buenos días a todos. Soy Antonia Moreno, responsable de Marketing y Comunicación en Aitos. Gracias por asistir a este webinar. Ya sabéis que es el primero de dos en los que trataremos sobre el tema de la factura electrónica. En el webinar de hoy nos va a acompañar Montse Carpio, que es jefe de Servicios Económicos del Ayuntamiento de Mollet del Vallès. Ella nos va a mostrar los aspectos legales que tenemos que tener en cuenta para implantar la factura electrónica en vuestras entidades. Os recuerdo que los últimos 5 minutos del webinar los vamos a dedicar a resolver cualquier duda que tengáis, así que si queréis enviarnos vuestras preguntas lo podéis hacer también durante el webinar a través del panel de control que tenéis del webinar, a través del chat. Voy a dejar paso a Montse para que ella nos haga la presentación. Buenos días, Montse. Montse, buenos días. Hola, buenos días, Antonia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Te dejo paso para que tú empieces tu presentación. Dándote las gracias por estar con nosotros. Perfecto, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer tanto a Pablo Rodríguez como a Antonia Moreno la invitación a participar en este webinar sobre factura electrónica, un tema sin duda interesante y con el cual espero no aburrirles en exceso. Sin más preámbulos, comenzamos indicando la normativa legal vigente sobre esta. Ciertamente existen otras normas que también se ven afectadas, como la Ley General Tributaria, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, etc. Pero nos centraremos sobre todo en estas tres y sobre todo en las dos primeras, en la Ley 25/2013 de 27 de diciembre y en la orden de 27 de marzo por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de todas aquellas facturas de las entidades que estén en el ámbito de aplicación de la norma que hemos mencionado anteriormente. Iniciamos, pues, el tema con la Ley 25, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 28 de diciembre del año pasado, indicando en primera instancia que con esta ley las palabras estrella son rigor, control y adaptación tecnológica. Es decir, se implantará el uso de la factura electrónica y su gestión y tramitación por parte del registro contable, todo ello paso a paso y bajo los ojos de Hacienda. Partiendo del hecho de que el Gobierno, en las últimas reformas estructurales que está llevando a cabo en los últimos años, tiene como uno de sus objetivos máximos la reducción de la morosidad, sin duda el control informatizado y sistematizado de las facturas contribuirá a controlar la morosidad y a establecer, por tanto, a reducir el periodo medio de pago. Por todo ello, esta norma tiene en su punto de mira, además de la reducción de las cargas administrativas, la reducción de la morosidad y, por extensión, la protección a los proveedores. Explícitamente, el objetivo de esta ley es impulsar, como no, la factura electrónica, la creación de un registro contable y la regulación del procedimiento, así como de las actuaciones de su seguimiento. Otro punto a destacar es su entrada en vigor, ya que se establecen diferentes momentos temporales. Si bien es cierto que la norma entra en vigor a los 20 días de su publicación, es decir, el 17 de enero del 2014, tiene algunas particularidades. En enero entra en vigor la anotación de las facturas en el registro contable y la presentación de las facturas en un registro administrativo, pero la presentación de la factura electrónica a todas las administraciones públicas será a partir del 15 de enero de 2014, momento a partir del cual todos deberíamos estar preparados. Una vez delimitado lo que es la normativa legal, los objetivos que persigue la norma y la temporalidad respecto a la entrada en vigor, la presentación la centraremos en tres aspectos fundamentales, lo que son los proveedores, el punto general de entrada y el registro contable, previo a un apunte sobre la factura electrónica, es decir, su definición, qué es la factura electrónica y qué no es la factura electrónica. ¿Qué es una factura electrónica?
Existen, sin duda, multiplicidad de definiciones sobre lo que es una factura electrónica y todas más o menos serán equivalentes. Nosotros aquí hemos escogido una indicando que es un documento tributario, es decir, perfectamente válido, con validez ejecutiva además, generado en formato electrónico y que reemplaza al documento físico siempre y cuando cumpla con los requisitos legalmente establecidos y se garantice su autenticidad. Es decir, reemplaza el documento en papel, conserva el mismo valor legal que la factura en papel, pero añadiendo unas determinadas condiciones de seguridad. Es el equivalente funcional a la factura en papel, que simplemente se puede transmitir por medios telemáticos. Si hablamos en términos informáticos, pues sería un ficherito con un contenido exigido por la ley para cualquier factura y que se puede transmitir de un ordenador a otro con determinadas características que deben asegurar la integridad y la autenticidad. Es decir, que como requisitos, como vemos aquí, es un formato electrónico, debe transmitirse por medios electrónicos, el formato y la transmisión deben garantizar la integridad y la autenticidad. Ahora bien, visto lo que es una factura electrónica, tenemos que también tener claro que no es una factura electrónica. Una factura electrónica no es un documento digital que se reciba mediante un correo electrónico, como por ejemplo un PDF, no es un documento digital con una firma escaneada, no es un documento digital firmado con un certificado no reconocido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ni tampoco es una factura firmada con un certificado caducado. Visto esto, ¿cuál es su formato? Mientras no se apruebe por orden ministerial el formato de facturas, estas se ajustarán al modelo factural, versión 3.2, y podrán garantizar su autenticidad e integridad mediante certificado válido en la plataforma de validación de certificados electrónicos de la firma del Ministerio. Respecto a la autenticidad e integridad, mencionar, pues, como ya hemos comentado, que tendrán un formato estructurado, deberán venir firmadas con firma electrónica avanzada, esto viene indicado en el artículo 10.1.a del Real Decreto 1619/2012 y se admitirá el sello electrónico avanzado. Mencionar que este artículo 10 del Real Decreto 1619/2012 establece que para garantizar la integridad y la autenticidad se puede usar la firma electrónica reconocida, un sistema de intercambio de datos EDI o otros sistemas diferentes a los anteriores. En este punto entra en juego la Directiva 2014/55 del Parlamento Europeo y del Consejo de Estado de 16 de abril de 2014, recién aprobada y relativa a la facturación electrónica de la contratación, que en su apartado 25 nos indica que la norma europea sobre facturación electrónica no debe contener el requisito de la firma electrónica como uno de sus elementos. Es decir, nosotros hasta ahora la establecíamos como obligatoria. Según lo establecido en esta directiva, se posibilita o no el uso de la firma electrónica avanzada. Es decir, que a partir del momento en que entre en vigor esta directiva, ambos métodos tendrían que coincidir. Entrarán en vigor, esta directiva entra en vigor el 27 del 11 del 2018 para las administraciones centrales o el 27 de noviembre del 2019 para las administraciones territoriales. Una vez visto qué es una factura electrónica, qué es lo que no podemos considerar como factura electrónica, su formato y las formas en las que podemos garantizar su autenticidad e integridad, para hacer una factura electrónica en formato de factura tenemos diversas opciones. Bien, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo nos proporciona gratuitamente una aplicación. Podemos encontrar aplicaciones gratuitas en el mercado o también existen plataformas privadas que ofrecen este servicio normalmente junto a otras prestaciones como pueden ser la custodia de documentos o incluso la gestión de toda la facturación. Una vez presentada la factura electrónica y recordando los aspectos que íbamos a tratar y que hemos indicado al principio de la presentación, los proveedores, el punto general de entrada y el registro contable,
empezamos con el primero, los proveedores. Ya el subjetivo de la ley 25 nos marca que entran, o hay que considerarlos, las facturas emitidas en el marco de las relaciones entre proveedores y administraciones públicas. A partir de aquí, ¿quién tendrá la obligación de presentar facturas ante las administraciones públicas? A partir del 17 de enero de 2014, tendrán obligación de presentar las facturas ante un registro administrativo y en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de la prestación del servicio, los proveedores, y en tanto que no se cumplan estas condiciones, en tiempo y en forma, la factura se entenderá por no presentada. ¿Qué es el registro administrativo? El registro administrativo es un registro, se entiende como un registro de entrada y salida de documentos en el sentido de la ley 30, es decir, en él quedará registrada la factura, se emitirá fecha y hora que acredite su presentación y se le dará un número de registro. A partir del 15 de enero del 2015, todos los proveedores remitirán factura electrónica a las administraciones públicas que las contraten y éstas tendrán la obligación de aceptarlas. Se entiende para todos los proveedores, todos los productos y todos los servicios sin excepción. ¿Cuáles son las entidades obligadas al uso de la factura electrónica? Como ya hemos dicho, a partir del 15 de enero de 2015, para todos los productos y todos los servicios, en el ámbito de la contratación pública, estarán obligadas todas las entidades que vemos aquí relacionadas. Sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, establecimientos permanentes y sucursales, unidades temporales de empresa, etc. Ahora bien, la norma es sensible con aquellos proveedores de escaso tráfico, ya que podemos excluir, o las administraciones públicas podrán excluir reglamentariamente, la obligación para aquellas facturas cuyo importe sea inferior a 5.000 euros. Ahora bien, ¿se pueden presentar facturas de importe inferior a 5.000 euros? Sí, se pueden presentar facturas de importe a 5.000 euros. Será la correspondiente entidad pública, entidad local, etcétera, la que mediante reglamento o mediante ordenanza podrá excluir la obligación de presentar facturas de importe inferior hasta 5.000 euros. La norma tampoco nos aclara si estos 5.000 son brutos o netos. Por ello, será la misma ordenanza, otra diferente, la que determine qué es lo que la entidad o la administración pública considera, si los brutos o los considera netos. De manera que puede darse el caso en el que un municipio acepte facturas de 5.000 euros y los consideren brutos y el otro municipio sea lo contrario, los considere netos. Siguiendo pues con el esquema inicial y habiendo visto los proveedores, pasamos al siguiente punto, el llamado punto general de entrada. A partir del 15 de enero de 2015, todas las facturas electrónicas se deberán presentar ante el punto general de entrada, que actúa como un buzón o dirección de correo, donde se deben presentar todas las facturas dirigidas a esa administración en concreto. El proveedor emite una factura, la entra en el punto general de entrada, este le devuelve un acuse de recibo acreditativo de la fecha y la hora de la presentación de la factura y será el punto general de entrada que también va notificando los distintos cambios de estado en la tramitación de esas facturas. Si está registrada, si está recibida, si está verificada, conformada, reconocida, pagada, etc. Será el punto general de entrada también el que comprobará que la factura tiene el formato exigido, es decir, que viene firmada y viene con un certificado reconocido, válido y evidentemente que esté vigente, que no esté caducado. El punto general de entrada tendrá los efectos que se deriven de la Ley 30 a efectos de presentación en un registro administrativo, es decir, no será necesario, si es que ya lo hemos hecho por esta vía, presentar la factura en un registro público, ya que será el registro, el punto general de entrada, el que se ocupará de ello. Por tanto, y a nivel de resumen global, hemos dicho que
el punto general de entrada proporcionará un acuse de recibo electrónico acreditando fecha y hora de presentación y es un punto donde el proveedor podrá consultar el estado de su factura. También remitirá las facturas a la oficina contable, es decir, es un punto de intermediación entre quien presenta la factura y la oficina contable para su registro. Es decir, que proporciona un servicio automático de puesta a disposición y emisión de la documentación a las oficinas contables. Cada administración debe crear un punto general de entrada para las facturas electrónicas que sean presentadas por parte de los proveedores. En total, debería haber 3 puntos generales de entrada, o 3 niveles, uno para cada nivel de administración. Por tanto, todas las administraciones tendrán que implantar tanto la aplicación de la factura electrónica como la creación de los puntos generales de entrada, así como darles publicidad y ubicación para que los proveedores puedan presentar su documentación. Ahora bien, las entidades locales podrán adherirse al punto general de entrada que proporcione la Diputación, la Comunidad o el Estado. Y las comunidades autónomas podrán adherirse al punto general de entrada que proporcione el Estado, que en este caso es la ACE. Si bien la adhesión es voluntaria, tal y como nos dice la norma, la no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia. Debemos demostrar que somos más eficientes creando nuestro punto general de entrada que adhiriéndonos pues, o al de la comunidad autónoma o al del Estado. Evidentemente, pues, la adhesión se efectuará por medios telemáticos. Si nos adherimos a la plataforma del Estado, aceptaremos íntegramente las condiciones de su uso y con la particularidad que todos aquellos desarrollos técnicos, implementaciones e integraciones que debamos hacer serán a cargo de los respectivos presupuestos, o bien del presupuesto de la entidad local, o bien a cargo de los presupuestos de las comunidades autónomas. Llegado a este punto, y todo lo que hemos mencionado, que la adhesión es voluntaria y que debería demostrarse en todo caso en términos de eficiencia la no adhesión, cierto es que es voluntaria. ¿Qué es? Voluntaria obligatoria, porque últimamente está entrado en juego el Real Decreto que aprueba la modificación de las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento formalizadas en la primera fase del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores, el cual nos indica que para proceder a adherirnos a una de estas mejoras, para tener opción a las mejoras que plantea esta norma, deberemos adherirnos obligatoriamente al punto final de entrada de la Administración General del Estado, por lo cual parece ser que se convierte de manera indirecta en obligatorio. Otro aspecto a destacar es si esta adhesión tiene coste o es gratuita. La cosa de momento parece que está por ver, porque según la disposición adicional quinta, la adhesión podrá conllevar repercusión de los costes que se generen, es decir, podrán repercutirnos los costes de utilizar este servicio. Otro punto importante que debería destacarse es el archivo y la custodia de la documentación. ¿Quién es el responsable? El responsable inicialmente es el órgano administrativo destinatario de la misma, aunque podemos usar el punto general de entrada también como medio de archivo y custodia. Siguiendo con el esquema inicial, pasaremos ahora a ver el registro contable, cuyas funcionalidades técnicas vienen definidas en la Orden 492/2014 de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas que estén, de aquellas entidades que estén en el ámbito de aplicación de la norma de la Ley 25/2013. El registro contable se presenta como un instrumento clave para el control contable y riguroso, además, de las facturas recibidas por parte de las administraciones. ¿Qué es lo que pretende el registro contable? Evidentemente, y tal y como indicábamos al principio, uno de los objetivos del Gobierno es controlar la morosidad, controlar también el gasto público y, como no, el seguimiento de los compromisos de pago y, por vía indirecta, la reducción
o como mínimo el control del periodo medio de pago. El registro contable, su gestión corresponderá al órgano que tenga atribuida la función de contabilidad y estará integrado en el sistema de información contable. Vamos a ver ahora, o a establecer, el flujo de facturas que desde el inicio de todo el proceso, basándonos en un esquema que ha realizado la Intervención General de la Administración del Estado. El proveedor, tal y como hemos comentado, expide la factura, la presenta en un registro administrativo. Si es un caso de facturas electrónicas, las presentará a través del punto general de entrada de facturas correspondiente a la Administración Pública, el cual estará conectado con un registro administrativo electrónico donde se realizará el correspondiente asiento registral. En ambos casos, tanto si hablamos de factura electrónica como de papel, cabe no confundir el registro administrativo con el registro contable de facturas. Como hemos comentado, en ambos casos se generará el correspondiente acuse de recibo. El registro administrativo, que es el que recibe la factura por parte del proveedor, la remite inmediatamente a la oficina contable, que es la oficina competente para la anotación en el registro contable. Esta puesta a disposición se remitirá electrónicamente mediante un servicio automático proporcionado por el punto general de entrada. La anotación de la factura en el registro contable de facturas quedará, como no puede ser de otra manera, un código de identificación de dicha factura que es la que acompañará durante toda su tramitación. Una vez recibida en la oficina contable, la remitirá al órgano gestor de la misma a través de la unidad tramitadora con el correspondiente acuse de recibo indicando fecha y hora, siendo el órgano gestor el que habrá de pronunciarse sobre la conformidad o disconformidad de la misma. Tanto la conformidad como la disconformidad, es decir, la devolución de las facturas, se efectúa accediendo directamente al registro contable, de manera que la anotación queda directamente efectuada. Una vez se ha tramitado, en caso de conformidad, y se produce el reconocimiento de la obligación, se provocará un cambio automático de la factura en el registro contable, que pasará a ser el estado de obligación reconocida. Una vez se haya efectuado el pago, volverá a cambiar el estado, pasando a estado de pagada. Un par de anotaciones más sobre el tema de la oficina contable. La oficina contable, a través del registro de facturas, efectuará requerimientos periódicos respecto de todas aquellas facturas que queden pendientes de reconocer la obligación. Por otro lado, también la oficina contable, a través del registro contable de facturas, elaborará un informe trimestral con toda la relación de facturas respecto a las cuales hayan transcurrido más de 3 meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento oportuno de la obligación. Este informe será remitido a los 15 días siguientes, dentro de cada trimestre natural, al órgano de control interno. Y a modo de conclusión, decir que la Ley 25 es una norma básica y como tal se impone a todas las administraciones públicas. Afecta, pues, como hemos comentado, a las facturas emitidas en el marco de las relaciones entre proveedores y administraciones públicas y que será obligatorio a partir de 2015. Podríamos haber destacado algunos más, 2 aspectos clave, el punto general de entrada y el registro contable. El primero, con los efectos, de acuerdo con la Ley 30, que se deriven respecto a la presentación en un registro administrativo, aunque recordar que también es importante todo el tema de archivo y custodia de la documentación, y el registro contable, pues con el objetivo de proporcionar al sistema contable una información rigurosa, controlada y de calidad, que permita también hacer un seguimiento de los compromisos de pago y determinar exactamente determinar el periodo medio de pago. Comentar también que a nivel europeo se está trabajando en un estándar
de facturación electrónica, de tal manera que las facturas que lo cumplan deberán ser aceptadas en todas las administraciones de toda la Unión Europea. Y respecto a la firma electrónica, como ya he comentado, pues dejará de ser obligatorio, como mínimo tendrá que convivir con otros sistemas de autenticidad. Un par de apuntes más. Mencionar que esta ley no cambia los cómputos de plazos, es decir, sigue vigente el artículo 216 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el Real Decreto Legislativo 4/2013 de 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y creación de empleo, que modifica el anterior, los cuales determinan que son 30 días desde la presentación de la factura hasta la aceptación y 30 días hasta el pago. Otro apunte final es, en el marco del intercambio de la información, y tal y como hemos comentado, creo que la primera o la segunda diapositiva, estamos bajo el ojo de Hacienda. Es decir, Hacienda tendrá información detallada y fiable, además, de todo lo que está sucediendo, y comprobará que no existe ninguna deuda ni tanto a Hacienda ni a la Seguridad Social. En caso de existir así, las deudas se compensarán o simplemente se embargarán. Y hasta aquí la presentación sobre la factura electrónica. Espero que no les haya resultado demasiado pesada y simplemente agradecerles su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse, por esta presentación tan completa. Vamos a pasar, si te parece, al turno de preguntas. Te voy a ir haciendo algunas de las que han ido llegando durante la presentación con las dudas y dejo que las vaya respondiendo. Vamos a dedicar unos 5 minutos a este tema para no alargar mucho el webinar y el resto la responderemos vía correo electrónico. Nos preguntan qué consecuencias va a tener el incumplimiento por parte del proveedor del plazo de 30 días desde la prestación del servicio o la entrega de la mercadería para presentar la factura. A ver, inicialmente se entenderá la factura como no presentada. No viene explicitado en la norma ninguna consecuencia, pero si no se presenta en tiempo y forma, la factura se entiende como no presentada. Ni más ni menos. ¿Puede utilizarse el registro contable de facturas como registro administrativo auxiliar? A ver, la factura inicialmente tiene que pasar por un registro administrativo, que en este caso parece que la norma nos indica que el punto final de entrada sería el equivalente o el sustitutorio al registro administrativo, porque es el punto final de entrada el que genera el asiento registral en un registro administrativo electrónico. Claro, el registro contable es posterior al registro administrativo que nosotros me refiero a la administración pública en este caso, deberíamos reconocer como propio para que este registro administrativo, que está ubicado, digámoslo así, en el punto general de entrada, pudiera integrarse en nuestro registro general y reconocerlo como propio. Claro, ¿a qué te refieres como registro administrativo auxiliar? O sea, no podemos registro administrativo independiente del registro general. Debería estar incluido, por tanto reconocido. Si está reconocido y está integrado en el general, no hay ningún tipo de problema. No sé si respondo a tu pregunta. Bueno, espero que haya quedado claro, si no nos volverán a anotar alguna cosilla a través del chat. Nos preguntan si el ayuntamiento puede tener habilitado el portal del proveedor y FACE. Sí, evidentemente. Sí, sin problema. Perfecto, ¿alguna más por aquí? ¿Son de aplicación las normas para las facturas a las certificaciones de obra? Sí. O sea, a ver, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Sí, ¿son de aplicación las normas para las facturas a las certificaciones de obra? O sea, piensa que a partir del 15 de enero de 2015, para todos los productos y todos los servicios y para los proveedores que están indicados, pues que sean sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, están dentro del ámbito de aplicación de la norma. O sea, todo lo que es la contratación entraría dentro del ámbito de aplicación de la norma. Todo. Excepto, podemos excluir, y eso también es voluntario,
aquello que sea inferior a 5.000 euros. Pero que de entrada hoy por hoy también deberíamos aceptarlo. Con posterioridad, si el servicio se ha realizado y no se aprueba la factura, ¿qué ocurre con el enriquecimiento injusto por parte de la Administración? ¿Se te ha ido la voz, Antonia? Si se presenta con posterioridad la factura, si el servicio se ha realizado y no se aprueba la factura, ¿qué ocurre con el enriquecimiento injusto por parte de la Administración? Si el servicio se ha realizado Sí, y no se aprueba la factura. Eso es. Bueno, a ver, estaríamos en el mismo caso que actualmente. O sea, si nosotros, independientemente de que sea una factura física o electrónica, hemos realizado un servicio y en el cual no está aprobada la factura, pues evidentemente primero lo mismo que actuamos ahora. O sea, no tiene nada que ver que sea una factura electrónica o una factura en papel. Efectuaremos las acciones pertinentes. Si la Administración es deudora, pues a recurrir en la forma que toque. No tiene nada que ver que sea factura electrónica o factura física. O sea, la Administración nos debe unos servicios. Pues a partir de aquí, evidentemente, modificar la factura hasta que esta se vuelva conforme, entendemos, y a iniciar las acciones, si toca, judiciales. Perfecto. Una preguntita más. ¿La obligatoriedad de uso de la factura electrónica es para todas las entidades dependientes de una administración o solo las sectorizadas por la IFAI, como la administración pública? Para todas. Nos preguntan también... ¿Todas las administraciones públicas? Sí. Nos preguntan si están obligadas a presentar facturas electrónicas las personas físicas o sin personalidad jurídica nacionales. De entrada, no, hoy por hoy no. No, solamente estamos hablando de sociedades. Personas físicas de entrada no. Puede llegar a extenderse. Parece ser que se está hablando de que se extienda a autónomos y profesionales. Pero de entrada estamos hablando de personas jurídicas. ¿El importe que has comentado de los 5.000 euros se refiere al importe de una factura o al importe anual facturado? La norma no te lo especifica. Se entiende que es importes de una factura. O sea, para facturas de importe inferior a 5.000 euros. O sea, no es el global de la suma de las pequeñitas, sino como máximo de 5.000 euros hacia abajo, pero en una factura. Te voy a hacer una pregunta más, si te parece... También estar... Sí, di, Monse, continúa. O sea, debería también quedar especificado en la ordenanza qué es lo que el ayuntamiento considera estos 5.000 euros, si varias facturas o una sola factura. De entrada la norma parece ser que lo entiende como una sola factura. O sea. Te voy a hacer una última pregunta para que no se alargue mucho el webinar. El resto de las preguntas, si quieres, las respondemos vía correo electrónico. Por el artículo 7 de la orden, ¿se puede digitalizar con certificado digital una certificación de obra? ¿Perdona, si lo he oído bien? Sí. Preguntan si se puede digitalizar con certificado digital una certificación de obra. Una certificación de obra, sí. Sí. Vale, perfecto. Pues si te parece, no vamos a alargar más el turno de preguntas. Tenemos muchísimas preguntas en espera, pero si te parece las respondemos vía correo electrónico, Monse, para no alargarnos mucho más. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana y a todos los asistentes también. A vosotros por haber invitado y espero que no haya resultado demasiado pesada la presentación, ¿verdad? Bueno, esperamos ver a todos los asistentes en el próximo webinar que realizamos el viernes próximo. Y muchas gracias por haber asistido hoy. Buen día. Buen día.